Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy es domingo, día de asistir a misa con nuestras familias, acompañar a Dios en ese momento tan especial que es la Santa Eucaristía, estar en su presencia, hablar con Él, pedirle perdón, agradecerle, pedirle por nuestras necesidades y glorificarlo con las alabanzas que escucharemos. En este evangelio, un maestro de la ley se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Palabras de aquel maestro conocedor de la ley en aquel entonces. Y Jesús conocía muy bien a estas personas, pues solo lo hacían por ponerle una trampa, por decirlo así, o ponerlo a prueba también, digámoslo de esa manera. Escuchemos con atención el Santo Evangelio, que está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Evidentemente, como les dije, él sabía muy bien lo que estaba preguntando, hasta sabía la respuesta. Y a eso nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas. Estamos en la iglesia o pasamos en la iglesia mucho tiempo. Algunos tienen hasta 20, 25 años, otros menos, tal vez unos 15, 10 años, y conocen la palabra del Señor. Pero nos pasa que siempre andamos preguntando: ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Y por eso Jesús le da esta respuesta. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Hermanos y hermanas, si nosotros, como conocedores de la palabra del Señor, de estos mensajes evangelizadores que se nos dan diariamente, los ponemos en práctica realmente, entonces posiblemente alcanzaremos la vida eterna después de que dejemos este mundo. Pero si no lo estamos haciendo, como la palabra del Señor lo dice, no amas al prójimo, no haces las cosas que Él te pide, no robarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, no acusen y no serán acusados, no juzguen y no serán juzgados, son algunas de las cosas que tenemos que tratar de evitar. Entonces el doctor de la ley, para justificar la pregunta a Jesús, le dijo también, escuchemos: ¿y quién es mi prójimo, Jesús? Y Jesús le contestó con una parábola, o sea, una enseñanza. Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hicieron y lo dejaron medio muerto. También lo hirieron. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó y ungió sus heridas con aceite y vino y se lo llevó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Entonces Jesús le vuelve a preguntar al doctor de la ley, así como nos hace a nosotros esta pregunta:
porque también el Evangelio nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros individualmente. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre, que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Esa respuesta, hermanos y hermanas, es la que nos debe de llegar a nuestro corazón y entrar en nuestra mente. Hacer el bien es lo que tenemos que hacer, no el mal. No ser causa de discordia, de separación dentro de los ministerios o dentro de las comunidades, sino de hacer el bien. Hemos visto tres personajes: el sacerdote, el levita y el samaritano. Un sacerdote que pasó de largo al verlo. Puede ser, hermanos y hermanas, que ese sacerdote no haya sido de alguna cristiano, haya sido tal vez de otro tipo de religión, como tantas que existen ahora. Pero sin embargo, no me quiero detener en ese detalle. Todos estamos expuestos a caer como ese sacerdote, hasta los mismos sacerdotes en un momento determinado. Imagínese un levita. El levita era una persona que vivía en el templo, que no tenía bienes de ninguna manera, pero ahí vivía, ayudando a hacer oficio dentro del mismo templo. Alguien que pasa en un templo, en una iglesia, y no es digno de detenerse a ayudar a alguien, a otra persona, entonces, ¿qué está haciendo verdaderamente dentro de la iglesia? ¿Será que Jesús no habita en su corazón? ¿Será que todavía vivimos en el mundo exterior, donde la diversión y todo aquello nos tiene atrapados, y vamos a la iglesia solo para que nos vean, o perseveramos en la iglesia solo para que digan que estoy en un grupo? Esa situación es la que ponemos aquí al ver a ese levita, un hombre tan cercano a la iglesia. Y por último, el samaritano, hermanos y hermanas. El samaritano, que en aquel entonces eran personas que no eran muy gratas para muchos, pues ellos tenían bienes, hacían negocios, porque esa era la vida del samaritano, andar para arriba y para abajo. Por eso es que él lo agarra, limpia sus heridas y lo lleva a esa posada y le deja esas 2 monedas al dueño de la posada y le dice: todavía, cuando regreses, si algo ha gastado de más, te lo pago. ¿Cuántos de nosotros podemos ser como ese hombre samaritano? Ayudar a aquellos que lo necesitan. Nada menos los domingos en el Oratorio San José se reciben víveres para después, por medio de la pastoral social, lo distribuyen en las comunidades, en las familias, que aquellas personas, los coordinadores específicamente, han llevado un listado para que puedan entregárseles estos víveres. ¿Cuántos de nosotros vamos a llevar este día al atrio de la iglesia? Arroz, maíz, aceite, en fin, todo lo que puedan llevar, harina, sardinas enlatadas, todos aquellos alimentos, hermanos, que no sean perecederos, que no se arruinen. Necesitamos que nos volvamos como ese samaritano, que tiremos nuestra mirada hacia el prójimo. Todos en las comunidades o en las colonias, digámoslo así, conocen a alguien que está necesitado. Puede ser hasta un hermano de la iglesia que ya días no tiene trabajo y necesita tal vez de esa bolsa de alimento. Son pocos los víveres que estamos repartiendo, pero lo hacemos con mucho amor. Les invito, hermanos y hermanas, a ser como este hombre samaritano, a que no pasen de largo ante las necesidades de las personas. Detengámonos y veamos cómo nos reunimos entre varios y hacemos estas colectas de víveres y hacemos las bolsitas para irlas a repartir después. Créanme que de esa manera estaremos ganando un espacio allá en el cielo, porque cuando llegue la muerte,
allá se nos va a pedir. Allá será el rechinar de dientes, dice la palabra del Señor. Allá se nos va a preguntar qué hiciste, cuáles eran tus tesoros, los cuales tenías para traerlos aquí al cielo. No los tesoros que tenemos en la tierra actualmente, los lujos, los bienes materiales. Hablamos de los tesoros que estamos haciendo aquí a través de nuestras buenas obras. Seamos, hermanos, misericordiosos, porque misericordia quiero y no sacrificio, dice la palabra del Señor. Dentro de las comunidades, dentro de los ministerios, siempre tendremos problemas, pero no perdamos la fe en el Señor, a pesar que nos hagan caer en las discusiones, en los resentimientos. Cuando volvamos, doblemos nuestras rodillas y pidámosle al Señor que nos dé paciencia, que nos dé tranquilidad, que limpie nuestros malos pensamientos, que separe el pecado de las cosas buenas que tenemos. Ayudémonos mutuamente, hermanos y hermanas. No sigamos viviendo de las cosas del pasado. Escuchemos, tal vez algún hermano trae una idea nueva para mejorar las condiciones dentro de la iglesia. No nos volvamos cerrados, como dicen, a lo que nosotros queremos nada más. No queramos imponer nuestro propio criterio. Aprendamos a escuchar. Pongamos oídos de discípulos, como dicen a veces en algunas oraciones antes de una formación. Quiere decir que escuchemos primero. Dejemos que hable la persona que está al frente de nosotros y escuchémosla con atención. Y después daremos nuestra opinión y también seremos escuchados. Pero si yo estoy hablando y habla uno, habla el otro, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. ¿O no se recuerdan aquella torre que estaban construyendo y que no se ponían de acuerdo todos? Y por eso vino Dios, mejor dicho, y les cambió las lenguas, porque ellos estaban enfocados a hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y dijo él, estos están haciendo cosas imposibles. Hay cosas, hermanos y hermanas, que se pueden hacer, pero hay otras cosas que no. Por eso tenemos que ponerle un alto a ciertas cosas. No podemos hacer todo lo que ustedes quieran o todo lo que yo quiera, pero sí podemos aprender a escuchar y podemos aprender a amarnos unos a otros y amar al prójimo, como lo dice el Señor. Recuerden hacer sus oraciones por aquellos que están enfermos en los hospitales, en sus casas, o ustedes en sus hogares tienen un familiar enfermo, para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos. Por los privados de libertad que también sufren y se enferman, pidámosle al Señor por ellos. Por el alma y el eterno descanso de aquellos que ya no están con nosotros, para que el Señor les dé la vida eterna. Como decía el maestro de la ley, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Por sus familiares, por los que no tienen trabajo, para que Dios les provea de ese trabajo, pero no se olviden de que si el Señor les da ese trabajo, que no sé cuándo va a ser, pero ustedes sigan orando, doblen sus rodillas, pídanle al Señor con mucha fe. Cuando llegue, no se olviden de Dios. No se olviden que un día estuvieron de rodillas ante Él, suplicándole, pidiéndole, y hoy que lo tienen, ya se te olvidó. Es lo peor que puedes hacer, hermano y hermana, alejarte del camino de Dios. Muchos hermanos míos y hermanas se han alejado porque no les cae bien la persona que está al frente, o porque no me saludan, o porque no me toman en cuenta. Hermano y hermana, tú vas a la iglesia por Dios, porque Él es el único que te puede sostener en esos momentos difíciles. Cuando estás lejos de Él, pasan muchas cosas que te preguntes, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Por qué se murió si era buena gente? Tal vez esta persona que ha fallecido, hermano y hermana, está adelantándose a preparar el camino para ti cuando llegue el tuyo, ese momento. Por eso muchas veces estas situaciones son difíciles.
Oremos por nuestra fraternidad franciscana del Oratorio San José, nuestro obispo Fabio Colindres y nuestro Papa León XIV, para que sigan siendo buenos pastores, y por todos los sacerdotes alrededor del mundo también. Pidamos por la paz en el mundo. Pidamos por esos líderes de los países, los presidentes que fueron elegidos para ayudar a sus pueblos, no para hacerlos más desdichados. Que el Señor ilumine sus mentes también. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente domingo. Paz y bien para todos.